Muy bien. Les decía, ¿no? Continúo con el tema de la clasificación de las cuentas. En la vez anterior estuvimos trabajando con respecto a ese tema y vimos la clasificación o cómo nosotros agrupamos a los activos, los pasivos y el patrimonio, ¿no? ¿Alguno de ustedes recuerda cuáles son la agrupación que hicimos, la división que hicimos de activo? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien? ¿Cómo están divididos los activos? A ver. Bueno, Daniel Laxi. Activo corriente, activo fijo y activo diferido. Muy bien. Bueno, la vez pasada analizamos solo dos tipos, ¿no? Los activos no corrientes y los corrientes. Y dimos cuenta, nos notamos la diferencia que hay entre ambos, ¿no? ¿Alguno me puede decir a qué se refiere el tema de los activos corrientes? ¿Por qué son corrientes? ¿Por qué lo diferenciamos del resto? Georgie, ¿me puedes ayudar, por favor? Mande, profe. Activos corrientes. ¿Cómo sabemos que son activos corrientes? A ver. Activos corrientes, cuando creo que duran más de un año. Duran más de un año. No, espérate. Corrientes. No, son los que no duran mucho. Bueno, pues duran menos de un año, ¿no? Entonces se hacen efectivo pues antes del periodo, ¿no? Antes de los 12 meses. Entonces todos los activos que se hagan efectivo antes de los 12 meses pues se consideran activos corrientes. Los activos no corrientes, Melanie, ¿me ayudas, por favor? Los que duran más de un año. Son los que duran más de un año. Eso quiere decir pues que se hacen efectivo a partir del año, ¿no? Entonces lo diferenciamos muy fácil bajo esas características. Por ejemplo, yo compré una computadora para la oficina. Los equipos de oficina entrarían en los activos corrientes, activos no corrientes. ¿Por qué? Porque obviamente pues esa computadora es algo físico, pues si va a extenderse su periodo más del año, ¿no? En cambio, por ejemplo, el dinero en efectivo, pues va a ir cambiando constantemente antes del periodo, o las cuentas por cobrar no duran más de un año, ¿sí? Muy bien. Y ahora los pasivos, será el mismo, a ver. Johan, ¿me puedes ayudar? Pasivos es lo mismo, pasivos corrientes y no corrientes. Johan. Willy, ¿usted me ayuda, por favor? Willy. Los pasivos son lo mismo, pasivos corriente y no corriente. Lavinia. A ver, listo, dice que sí, ¿no? Y si son parecidos, ¿me puede dar un ejemplo de los pasivos corrientes? Pasivos corrientes, que duran más de un año. Pasivos corrientes duran más de un año. Sí. A ver, deme un ejemplo entonces de los pasivos corrientes. Pasivos corrientes. ¿Ya encontró? Cuenta por pagar. Ya, y la cuenta por pagar, pues esas se extienden más de un año, Lavinia. Sí, depende. A ver, entonces se ha confundido, la voy a corregir, ¿no? Los pasivos, corrientes, al igual que los activos corrientes, son menos de un año, ¿no? Entonces usted tiene que pagar esa deuda o hacerla efectiva antes del periodo. Entonces por eso se llama cuenta o un documento
por pagar. Entonces es antes, mucho antes, ¿sí? Ojo con eso. Y los fijos también se los conoce también a largo plazo, pasivos fijos o a largo plazo o pasivos no corriente. Entonces tienen muchas connotaciones, ¿no? Pero ya sabemos que son los que duran más de un periodo. Por ejemplo, las hipotecas, duran años las hipotecas, ¿no? O un préstamo, entonces duran más de un tiempo determinado y eso se lo considera entonces pasivo. Por último tenemos al patrimonio, que si bien ustedes recuerdan que en el patrimonio tenemos entonces lo que son aportaciones de los socios, reserva legal, el capital, entre otras cosas. Listo. Arranquemos con el tema de hoy día. Hoy haremos una pregunta muy sencilla. Al realizar una transacción comercial de compra o venta, ¿de qué forma podrías pagar? ¿Qué forma puedes pagar, Daniel? A ver. Por tarjeta. Tarjeta, dice. ¿Qué más puedes pagar? A ver. Por depósito, profesor. Transferencia, profe. Transferencia bancaria. ¿Qué más? Por depósito. Depósito. Muy bien. Entonces tenemos muchas formas de pago, ¿no? ¿Listo? Ahora, veamos entonces analicemos un poquito más de eso, ¿no? Ya, vamos a ver entonces el manejo de las principales cuentas contables. Cuando hablamos de cuentas, pues nos referimos a activos, pasivos, las cuentas de ingresos, las cuentas de costos y la cuenta de gastos. Sí, de estos últimos no hemos analizado mucho, ¿no? Posiblemente analicemos después un poco más de ellos. A ver, las cuentas contables, para recordarles, ¿no? Cuando hablamos de cuenta, es el nombre que se utiliza para agrupar los bienes o valores correspondientes a derechos u obligaciones de la empresa. Por ejemplo, si yo voy a decir, voy a comprar un mouse, voy a comprar teclado, voy a comprar una impresora, voy a comprar monitores, voy a comprar todo lo que es necesario para uso de oficina. No va a poner usted compra de mouse, compra de monitores, todas esas cuentas las agrupa en un solo rubro llamado equipo de computación. Entonces la podemos agrupar a todas en ese mismo grupo, ¿no? Eso es las cuentas contables, donde usted utiliza pues los nombres para agrupar todo esto, ¿no? Bajo estos nombres las cuentas se manejan y se cuantifican los movimientos financieros, por ello dichos nombres deben ser explícitos para evitar confusión. Por ejemplo, siempre hay confusión entre el equipo de computación y el equipo de oficina, ¿verdad? Ya, entonces, porque a veces pensamos, por ejemplo, que la copiadora forma parte del equipo de computación, pero recuerden que para hacer equipo de computación debe ser solamente lo que se utilice con la computadora o se utilice para uso de la computadora exclusivo. Entonces ahí se diferencia entre uno del otro, ¿no? Por ejemplo, una copiadora funciona sin la computadora sin problemas, no hay ninguna diferencia, ¿no? Entonces, en la ecuación contable intervienen las tres tipos de cuentas, los activos, los pasivos y el patrimonio. Vamos a recordarles que son activos, son los bienes que posee el emprendimiento o la empresa, que son pasivos, son las deudas que tiene con terceros. ¿Y qué es el patrimonio? Los valores aportados por el emprendedor o el dueño del emprendimiento. Esos son los que ya tenemos, ¿no? Ahora, en una ecuación contable, digamos que es un concepto fundamental que se relaciona mediante la igualdad entre el activo, el pasivo y el patrimonio. Es muy importante señalar que el nuevo emprendimiento, vamos a imaginar que pensemos en usted no como una persona que va a administrar un negocio ajeno. Pensemos en usted como una persona que va a emprender su propio negocio. Esa es la idea. No pensemos en que usted va a administrar algo ajeno, ¿no? Pensemos en que usted va a administrar negocio propio, suyo, de usted. Entonces pensemos bajo ese concepto, bajo esa premisa, todo lo que hagamos, pensémoslo bajo esa premisa, ¿sí? Entonces, usted es un ente diferente a las personas que lo crean. Esto quiere decir que el dinero del emprendimiento o de una empresa no puede ser utilizado para gastos personales del emprendedor. Ejemplo, yo tengo mi emprendimiento, estoy en la venta de arroz al por mayor y resulta que el dinero que yo utilizo, que voy ganando, pues lo voy gastando en cosas personales. Me falta un televisor en casa, me lo voy comprando, del dinero que yo tengo de ahí. Y usted dirá, pero ¿y eso no es para eso? No.
Lo que aquí ocurre es que usted primero pues debe hacer un balance, ¿sí? Y usted lo primero que debe hacer una persona que tiene su emprendimiento propio es fijarse un sueldo con base en lo que ya tiene. Entonces usted se fija un sueldo y lo pone en el grupo de pasivos, ¿sí? Entonces, una vez que usted tiene fijado un sueldo para usted como el emprendedor que es, que lo administra, y si tiene más gente, pues obviamente el sueldo de más gente, usted también se incluye en ese sueldo. Entonces usted trabaja con el sueldo que se ha autoasignado usted y no va a coger más dinero de ahí. El problema, por ejemplo, en la mayoría de los emprendedores en nuestro medio es que coge del dinero que es del emprendimiento. Y eso es un error. Ojo con eso. Vamos a hacer nosotros una ecuación. Una ecuación es sencilla, ¿no? Es así como en las matemáticas, ecuaciones son muy sencillas. En esta ecuación responde el principio de la partida doble. Sí recordamos que el principio de la partida doble, ¿verdad? Tantas veces que lo hemos practicado, lo hemos estudiado, ojalá que no se hayan olvidado. Ya se lo voy a preguntar un ratito. Entonces, se formula una base en la que los activos, bienes de la empresa, están financiados por el capital de terceros, deudas o pasivos, y por el capital propio, el patrimonio. Así tenemos entonces la siguiente fórmula. El activo es igual a pasivo más patrimonio. Si yo quiero saber cuánto tengo de activo, pues tengo que sumar el pasivo y el patrimonio, pues, y deben ser idénticos al activo. Ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, 800 o imaginemos, tengo 8.000 de activos, en pasivos tengo, por ejemplo, 3.000, ¿sí? 3.000 en pasivos, y tengo en patrimonio tengo 5.000. ¿Ya? Entonces, si yo sumo el pasivo con el patrimonio, debe ser la misma cantidad que el activo. Si le falla $1 o $2, pues, o $100 o $20, usted se equivocó en algo, ¿no? Algo hizo mal. Entonces, esto de aquí debe ser lo primordial para usted. Identificar, pues, esto. ¿Sí? El activo es igual a pasivo más patrimonio. Y si yo quiero saber cuál es el patrimonio, fácil, cojo el activo menos pasivo. Y si yo quiero saber cuál es pasivo, entonces cojo pasivo igual a activo menos pasivo. El único que se suman son cuando es activo es igual a pasivo más patrimonio, ¿sí? Entonces, como hay una igualdad entre estos dos, se puede recordar que los términos en todos debe dar lo mismo, ¿no? Porque para que exista una ecuación, si yo tengo A aquí, la A debe ser igual a la A que está del otro lado. Eso quiere decir que al finalizar la ecuación debe dar lo mismo, ¿sí? Lo mismo ocurre aquí, ¿sí? Si yo aquí tengo, por ejemplo, la cuestión es que debe dar lo mismo en la ecuación aquí, en activo, que es igual a pasivo más patrimonio, ¿sí? Esto lo vamos a ver en un ejercicio para poderlo explicar de mejor manera. Quizás aquí no lo entendemos muy bien en fórmulas, pero lo vamos a entender un poquito mejor una vez que ya lo practiquemos, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿ya? Imaginemos aquí nosotros, ¿ya? Que, bueno, dice, como le decía, ¿no? Esta igualdad varía durante el ejercicio económico debido a que las transacciones que realiza la empresa, por ejemplo, ¿no? 3 personas constituyen una empresa, un emprendimiento. Ejemplo, se unen 3 compañeros de ustedes y arman su emprendimiento con los siguientes aportes. Ya, un socio, el socio número 1, aporta con equipo de oficina $200. El socio número 2 aporta con efectivo de $500 y el socio número 3 aporta con 700. Entonces inicia con un valor de $1.400, ¿sí? Representados en un valor monetario, ¿ya? Ahora bien, hay que separar estos valores, ¿sí? Hay que separarlos. ¿Por qué hay que separarlos? Porque no todos son iguales, no todos pertenecen a las mismas cuentas. Ya, en este caso, los valores en efectivos aportados por los socios se registran por una parte en caja. ¿Cuáles son los de caja? A ver, los valores en efectivo, ¿sí? Ejemplo, el efectivo del socio número 2 y el efectivo del socio número 3 pertenecen a los valores de caja, ¿sí? Si vemos entonces, pasando la fórmula por la parte del activo y por otra parte como patrimonio, ya que el emprendimiento adeuda $1.400 a los socios.
El equipo de oficina también es parte de los activos de la empresa, como veremos que se detalla más adelante. Entonces, la ecuación patrimonial resulta lo siguiente. Hacemos la ecuación. Activo es igual a pasivo más patrimonio. ¿Cómo hago esto yo? El activo son 1.400, ¿sí? El activo total son 1.400. Entonces, yo tengo mi activo total que es 1.400. ¿Por qué? Porque es tengo el equipo de oficina, tengo el dinero que me aportó el socio 2 y el dinero que me aportó el socio 3. Forman parte de los $1.400 de activo. Pasivo no tengo nada porque no tengo ninguna cuenta por pagar, no tengo ninguna hipoteca, no tengo nada. Ahí no hay nada. Pero sí tengo un patrimonio, o sea, una deuda con los socios. Entonces, recuerden que el patrimonio, el aporte de los socios, se considera también como patrimonio. Sí, ustedes recuerdan esa partecita, ¿no? Cuando vimos la clase anterior. El aporte de los socios también forma parte del patrimonio, ¿sí? Entonces, el aporte de los socios, ¿cuánto es? 1.400. Al hacer la ecuación, se da la igualdad y se cumple el principio de la partida doble, ¿sí? Entonces tenemos aquí 1.400 para activo y 1.400 para el otro lado, ¿no? Entre más pasivo más patrimonio. Ya, esto es si es así sencillo, ¿no? Pero ¿qué pasa, pues, si complicamos un poquito más las cosas? ¿Ya? Si después de unos días los emprendedores deciden que es necesario adquirir una máquina cuyo costo es de $500. Para llevar a cabo sus actividades, la adquieren solicitando un préstamo a una cooperativa. En consecuencia, la máquina pasa a formar parte de los activos porque usted la compró, ya es suya, es parte de la empresa, y el préstamo del mismo valor se convierte en un pasivo para el emprendimiento. La nueva ecuación patrimonial sería la siguiente. A ver, teníamos entonces 1.400 de los activos iniciales, ¿no? Y ahora tenemos más 500 de las máquinas, tenemos 1.500 de la máquina. En total tenemos 2.900, ¿ya? El pasivo, tenemos 1.500 de la máquina. No había visto, pensaba que era 500, es 1.500, no había visto el uno que está aquí. 1.500 de la máquina, más... Tenemos entonces el préstamo solicitado a cooperativa. Recuerden, el préstamo forma parte de los pasivos. ¿Y cuánto teníamos en patrimonio la vez pasada? Teníamos nosotros 1.400. Vuelvo de nuevo acá al anterior para poder entender un poquito mejor. Miremos. Vuelvo. Si se dan cuenta, pues aquí, miren aquí en la ecuación tenemos de pasivo tenemos 0, de patrimonio 1.400 y activo 1.400. Sí, con eso nos vamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si se compra una maquinaria en 1.500? Los 1.500 se suman a los activos y ahora los activos dan 2.900. El pasivo, que costaba 1.500, que no había nada, estaba en 0, aumentó 1.500 porque se fue en un préstamo ese dinero, ¿no? Y el patrimonio, entonces ahora quedó en 1.400, como estaba inicialmente, no ha cambiado nada. Ahora bien, la ecuación quedaría entonces reflejada de la siguiente manera. El activo 2.900 más es igual al pasivo 1.500 más el patrimonio 1.400 y total 2.900 y se cumple la igualdad en ambos casos de la ecuación. Entonces no hay ningún problema, ¿no? Se cumple todos los datos que tenemos ahí nosotros. Se cumple todo. Ahora bien, entonces, ¿cómo representamos esto? Esto lo representamos nosotros en una T, ¿sí? En una T muy grande, ¿sí? Y entonces esa T, pues, esa T se coloca el nombre de la cuenta, el lado izquierdo, y el lado derecho el debe, y al lado izquierdo, perdón, el debe, al lado derecho el haber. Estos términos ya fueron analizados. ¿Sí? ¿Recuerdan qué es debe? Sí, todas las cuentas que ingresan y a ver, pues todas las cuentas que salen. Entonces, débito, crédito, ¿no? Lado izquierdo, lado derecho. No hay mucho que analizar aquí. Entonces, la afectación de la partida doble.
El principio de la partida doble establece que no hay deudor sin acreedor, es decir, que para cada transacción que se realizada afectará por lo menos a una o dos cuentas contables. Solamente de esta manera se comprueba la ecuación contable, por lo tanto es una obligación del contador verificar que siempre exista lo que comúnmente se denomina como balance cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa balance? Es un estado financiero contable que indica la situación económica de la empresa. ¿Ya? Esta diapositiva va a estar en una chat, por favor, para que tengan ustedes el apunte de lo más importante, ¿no? Ahora bien, esto es en cuanto a lo que hemos hecho aquí. A ver, si usted recuerda, el balance inicial tiene forma de T, ¿sí? Aquí yo pongo todos los activos y de este lado pongo el pasivo y el patrimonio, y al final sumamos todo y se cumple el principio de la igualdad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los principios de la partida doble, ¿ya? Ahora bien, van ustedes a contestar en este momento esas cuatro nombrecitos que hay con sus propias palabras, ¿sí? Y ya les voy a ir preguntando, mientras están resolviendo, voy a ir preguntando cosas. ¿Listo? Anótenla ustedes en su cuaderno. Con sus propias palabras. No me van a buscar los conceptos en Google. ¿Sí? Que fácilmente se define, se ve quién busca en Google el concepto. Entonces usted va a definir como usted lo entiende. ¿Sí? Cómo usted entiende que es activo, que es pasivo, que es patrimonio, que es ecuación contable. ¿Listo? ¿Alguna duda? Empecemos a trabajar entonces. Mientras voy preguntando a cada uno de ustedes. Sigan respondiendo, por favor, las preguntas. A ver, Emily, ¿cómo estás, Emily? Buenos días, Emily. Buenos días, Emily. Muy bien, Emily. ¿Usted recuerda cuál es la ecuación para encontrar el activo? ¿Sí recuerda? ¿La anotó por ahí en algún lado? La ecuación para encontrar el activo. Emily. Bueno, siga haciendo los conceptos que están ahí, ¿no? Siga definiéndolo ahí con sus propias palabras. A ver, Reiber, ¿usted recuerda eso? La ecuación para encontrar el activo, Reiber. No recuerda. No, tampoco la anotó mientras estaba explicando. Esas cosillas así ustedes deberían anotar mientras yo estoy explicando, para que cuando yo les pregunte, pues si no recuerdan, pues fácil, usted simplemente lee lo que anotó. Eso es sencillo. Tiene que ir haciendo un hábito esa partecita de ahí, ¿no? A ver, Johan, ¿qué me dice usted? Usted, la ecuación para el activo, ¿cuál es? Activo es igual a pasivo más patrimonio. Correcto, excelente. Muy bien. Entonces, eso es todo. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Lavinia, ¿usted recuerda cuál es para encontrar el patrimonio? A ver. Activo. Patrimonio. A patrimonio. Patrimonio más capital. ¿A qué es igual patrimonio? Capital. No, ¿a qué es igual en la ecuación? ¿A qué es igual? Patrimonio es igual a
Capital, pues, profe. No, yo no estoy diciendo qué significa patrimonio, no, 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 o qué cuentas van en patrimonio, sino que en la ecuación contable el patrimonio es igual a, así como activo es igual a pasivo más patrimonio, patrimonio ¿a qué es igual? A un resultado. No sé, profe. No recuerda, no, tranquila, no pasa nada, no, descuide, tranquila. A ver, ¿alguien lo sabe? ¿Nadie la anotó? Sí, profe, A ver Willy, a ver. patrimonio es igual a activo menos pasivo. Correcto. Recuerden que la única que se suma es es el activo, la otra se restan, ¿no? Y si es así, ¿cómo quedaría Reiber entonces la del patrimonio? ¿Patrimonio es igual a? Reiber, ¿cómo quedaría patrimonio, Reiber? Reiber. Bueno, Andrea, ¿usted recuerda cómo quedaría el patrimonio? ¿A qué es igual patrimonio? Recuerde que el resto estamos respondiendo estas preguntas, ¿sí? El resto está respondiendo estas preguntas que ven usted en la pantalla con sus propias palabras. Andrea, ¿usted recuerda la ecuación para encontrar el patrimonio era? ¿Sí, patrimonio? Ya preguntó el de patrimonio. Ah, el pasivo, perdón. Gracias Willy, gracias. El pasivo. Daniela Casañas, a ver, Daniela, ayúdeme. Ayúdeme, que de repente me da amnesia, ya no recuerdo cuál es la ecuación para encontrar el Dígame, profe. pasivo. Ecuación para encontrar el pasivo. ¿Pasivo qué es igual? Para el pasivo. Sí, Es pasivo igual a activo menos patrimonio. correcto, excelente. Ya está, listo, eso es todo. No hay mucha complicación, ¿no? La ecuación está fácil, ¿sí? Esa ecuación tenemos que tenerla en mente cuando vamos a hacer nosotros el balance inicial, ¿sí? O el balance de general, lo llamamos también, ¿no? El balance general o balance inicial, también tiene ese nombre. Dígame, Lavinia, a ver. Patrimonio igual. ¿A qué? Patrimonio es igual al activo menos el pasivo. Ya. Thank you very much. Listo. Muy bien. Estas preguntas usted va a tener que subirla como evidencia, ¿no? ¿Qué es activo, qué es pasivo, qué es patrimonio? ¿Sí? ¿Ya? Recuerden la importancia que tiene. Ya hicimos un ejercicio de práctica aquí, lo expliqué, mejor dicho, no lo hemos practicado, perdón. Entonces, en la próxima clase haremos nosotros un ejercicio parecido a donde al principio es un valor, pues ya más después pues le cambiamos esto y ya cambia todo, ¿no? El balance que teníamos primero, pues ahora es otro balance. Y entonces vamos a tener que nosotros aprender a poner esto así, ¿no? Cuando, ejemplo, si yo compro una computadora y la compro a cuenta personal, ¿a dónde iría eso? Ejemplo, compro una computadora para uso de la oficina y la pago a 3 meses, ¿no? ¿Dónde iría eso? ¿Dónde va la computadora? ¿Dónde van esos 3 meses diferidos? Eso es algo que pues debemos aprender poco a poco a ir a diferenciar, ¿no? Bueno, creo que ya están listas las preguntas, ¿verdad? ¿Estamos listas las preguntas? 2 personas pregunto sobre ese tema y terminamos la clase. Melanie, ¿qué es activo, Melanie? Son los bienes que posee la empresa. Naomi, ¿qué es pasivo? Naomi Arana, ¿qué es pasivo? Naomi. Naomi. Reiber, ¿qué es pasivo, Reiber? Reiber, ¿qué es pasivo?
Pasivo es No mira que lo está googleando Reiber, es en serio. Bueno, listo. ¿Quién más tenemos por aquí? A ver, a Michelle López. ¿Qué es pasivo, Michelle? Michelle López, ¿qué es pasivo, Michelle? Pasivos son todas las cuentas que salen de la empresa. ¿Qué salen? ¿Listo? Bueno, nos estamos pasando los minutos, pero a ver, Lavinia, ya que usted está ahí, Lavinia, a ver. A ver, Lavinia, patrimonio. ¿Patrimonio qué es patrimonio? Son bienes materiales. Ah, listo, bienes materiales. Ya, pero ¿me puede escribir más o menos qué es? Si no me puede decir qué es, Se compra. ya, si no me puede decir qué es patrimonio, por lo menos deme 2 ejemplos de patrimonio, ¿ya? Hostia, macho, hipoteca por pagar. Ah, no, eso no es patrimonio, eso es pasivo. Profesor, pero patrimonio es la diferencia entre activo. Ah, listo. Dice Daniela que el patrimonio es la diferencia entre el ¿qué? Activo dice. Activo y. Entre Le escucho Daniela, a ver, le escucho. es entre la diferencia entre activo menos el pasivo, creo. Sí, bueno, hay una diferencia entre el activo y el pasivo. Cuando yo resto el activo menos pasivo, pues obtenemos el valor del patrimonio, ya siempre y cuando no haya otras cuentas más ahí. Por ejemplo, si yo tengo aportes de los socios, tengo la reserva legal de la empresa, entonces esas cuentas también forman parte del patrimonio. Entonces, por eso es que hay una figura llamada capital. ¿Se recuerdan ustedes esa partecita de ahí? ¿Se recuerdan ustedes al capital? Entonces, el capital, pues, se obtiene restando el activo menos pasivo, obtenemos el valor de capital y luego, pues, completamos con las otras que nos hacen falta, ¿no? Bueno, hay otras cositas más que, bueno, más adelante iremos avanzando poco a poco para entender este tema muy bien. ¿Listo? Creo que hasta ahí nomás llegamos y sin más que decirle, nos vemos en la próxima clase. No olvide subir como evidencia estas 4 preguntitas, nada más. Es toda la actividad que hicimos en clase. Y la próxima haremos un ejercicio sencillo, no hay muchas cosas. Responderemos unas preguntas y haremos un ejercicio, ¿listo? Nos vemos entonces en la próxima clase. Chao, cuídense mucho.